Pues derrota ante el Barça 3-0 en un partido donde tuvimos muy mala suerte, donde hay cosas que corregir, pero a la gente se le está yendo la cabeza. Arrancamos. Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí con Fútbol Lufo. Y aparte os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de la derrota del Real Madrid 3-0 en pretemporada, en el clásico de pretemporada ante el Barça, donde, pues como he dicho en la intro, creo que tanto en las conclusiones pretéritas a este encuentro como post partido se nos está yendo la cabeza. Quiero decir, ni antes íbamos a ser un super equipo donde estaba todo absolutamente de sobresaliente, ni ahora somos una auténtica M. Quiero decir, si ves el partido, el encuentro se ha movido en distintas fases ante un buen equipo, que es nuestro máximo rival, y donde hemos generado muchas más ocasiones que el Barcelona. Si nos basamos en las estadísticas y en las ocasiones y en lo que ha generado un equipo y el otro, pues la realidad es que este partido podía haber quedado 7-3 a favor del Real Madrid perfectamente. Partidos de pretemporada con fallos por parte de ambos conjuntos, pero donde la parte pragmática y el acierto ha sido fundamental. Que por supuesto, este Real Madrid tiene defectos que tiene, entre otras cosas, porque el entrenador es el mismo y porque gran parte de los jugadores son los mismos. Entonces, hay cosas que se mejorarán, se progresa, se evoluciona y se puede camuflar, pero hay cosas endémicas en el propio equipo. Entonces, si la gente se pensaba que todo iba a cambiar por absoluto y de manera evidente haciendo así, pues no. Hay cosas que me han gustado, otras me han disgustado. Yo me fijo en que estos partidos son para coger físico, estado de forma, algunas nociones tácticas y que el entrenador vea cosas. Si alguno, sea culé o madridista, quiere darle a esto un carácter de triunfalismo o de derrotismo descomunal, creo que se equivocan. Y por mucho que hayamos ganado al Milan y al Manchester, tampoco éramos ahora un super equipo, insisto, porque creo que es un equipo que tanto en este sistema como en su propio plantel tiene algunas deficiencias. Y una de ellas es que sí, os guste o no, tras la salida de Benzema se necesita a un delantero top. Rodrigo y Vinicius son otras cosas, pero el Madrid sí necesita a Kylian Mbappé. Cuando la gente dice que el Madrid, no necesitamos a Mbappé, después de lo anterior, se equivocaban. Ahora sí lo necesitamos como locos. No, lo necesitábamos antes y ahora. Porque es un jugador diferencial y porque te mejora el tránsito ofensivo y toda la fase, tanto final como creativa del ataque. Y mejorará a Rodrigo y a Vinicius. Este sistema es lo que es un sistema de adaptabilidad al no tener un 9 top. Porque Joselu no lo es un recurso. Y Jude Bellingham se adapta muy bien a este sistema, pero hoy no ha estado a su mejor nivel de pretemporada, eso se ha notado, hemos perdido balones, nos ha costado sacar el balón. La realidad es que sin Modric o Kroos seguimos teniendo algunos problemas para sacar el balón. Valverde no ha estado espléndido, Camavinga ha estado bien pero no sobresaliente, Tchouaméni para mí ha sido más constante que el resto, pero hemos jugado ante un equipo que tiene muy buen pie, un equipo con un gran manejo de posesión y que sabe presionar. El Barça es un equipo, para mí, peor que el Real Madrid, pero es un equipo que compite bien ante el Real Madrid, entre otras cosas porque creo que mentalmente se toma los partidos algo más en serio. Pero insisto, sacar de esto conclusiones máximas me parece un error tremendo en esta fase de pretemporada. Así lo veo yo. Insisto, llamadme loco. Pero creo que el Real Madrid tiene margen de mejora y el Barça tiene margen de mejora. El Barça ha hecho cosas bien en el partido y ha hecho otras cosas mal, igual que el Real Madrid. Las áreas han marcado la diferencia, los largueros han marcado la diferencia. El penalti que falla Vinicius te cambia el partido completamente. Son cosas que pasan. Por cierto, Vinicius no debe tirar los penaltis porque es un jugador que no es el más preciso. Aunque haya mejorado, la precisión no es el mayor de sus fuertes. Insisto, aun siendo un jugador de nivel mundial. Creo que Rodrigo, estando en cancha, debería tirar los penaltis antes que Vinicius, Siendo ninguno de los dos perfecto en esta materia, creo que Rodrigo tiene un golpeo más preciso y en los penaltis, eso y la frialdad que tiene Rodrigo creo que ayudaría. Opinión mía. Cambios, es verdad que cuando el Barça ha hecho muchos cambios, el Madrid ha dominado más. En realidad, el Madrid ha tenido dominios y muy mala salida en primera y en segunda parte.
algo que lleva haciendo con Ancelotti tiempo el equipo, sale empanado, 10-15 minutos malos, y luego el Madrid, pues del 20 al 45 en las dos fases de primera y segunda parte ha sido muy superior al Barça. Sumando el total de minutos, pues el Madrid para mí, chicos, ha sido mejor durante 70 minutos aproximadamente, más o menos ha sido mejor que el Barcelona, teniendo más presencia, más llegada, más capacidad y más vigor para poder presionar mejor. En cuanto al Madrid baja su vigor, el Barça es un equipo con muy buena capacidad de pase en el centro del campo, gente como Pedri, Frenkie de Jong, es un equipo que sabe manejar los tempos del balón en esas situaciones. Entonces, ahí el Madrid se ha oxidado por momentos y ha permitido al Barça poder correr. Dembélé ha hecho un muy buen partido, Valde por el otro lado también, porque jugamos ante un equipo que no tiene nivel top en Europa, ni creo que lo vaya a tener, pero es el máximo rival del Real Madrid, chicos. Es lo que hay, es lo que hay. Pero me voy a repetir más que el ajo. Sacar de esto conclusiones brutales es equivocado, porque el Madrid, en cosas que hace mal, puede mejorar, y el Barcelona exactamente lo mismo. Y también hay que ver cómo van a terminar las dos plantillas, que seguramente no terminen así exactamente. Entonces, creo que se nos está yendo la olla vía redes sociales sacando grandes conclusiones. A nadie le gusta perder ante el Barça. A mí no me gusta perder ante el Barça ni a las canicas. Pero yo voy a dormir muy tranquilo. Porque creo que tenemos muy buen equipo, mejor que el año pasado, lo sigo pensando. Habiendo ganado 2 partidos y habiendo perdido 1, sigo pensando que el Madrid ha mejorado su plantilla, pero sigue teniendo un déficit del año pasado. A nivel de materia táctica, sigue teniendo déficits en alguna posición, como en el lateral derecho, como en el lateral izquierdo, si está Mendy, que obviamente no está para competir, aún deseando que no se agrave lo que tiene. Y arriba, el Madrid necesita a Kylian Mbappé. Es tan sabido en el momento que se ha jugado el primer partido de pretemporada como en este. Es así, es evidente. Lo es. Necesitamos un jugador plus, nivel top. Un futbolista diferencial más. Y que mejora lo que es la distribución y la capacidad ofensiva del Real Madrid. Aparte de la cantidad de goles que te garantiza un tío como Mbappé. Es la realidad tozuda que tiene el Real Madrid. Veremos qué tal frente a la Juventus. Si le metemos 4 a la Juventus, ahora seremos los mejores. La gente, creo que en algunos casos, tiene barcelonitis. Y eso no puede ser. Hombre, que es que comparas al Barça como club, lo que es con respecto al Real Madrid, siendo el Barça un club importantísimo, y es que, joder, es que no sé, chavales, no sé dónde estáis, de verdad, no sé dónde estáis. El Real Madrid está muy por encima, como institución y como club, por mucho que, pues el Barcelona haya ganado la Liga, que ya sabemos las cosas que hay en la Liga Española. En fin, no sé. De verdad, a lo mejor estoy excesivamente optimista. Yo creo que he sido crítico, hay cosas que no me han gustado, el nivel de presión irregular, las pérdidas de balón, el tema mental ha sido lamentable en los inicios de la primera y la segunda parte, durante unos minutos de esa progresión, ¿no? De ese intervalo, 10-15 minutos. Ha habido momentos malos de fútbol, otros buenos, donde el equipo ha sabido llegar, ha sabido montar jugadas, ha sabido generar buenas conducciones, ha tenido buena presencia en área, en algunas situaciones, ha tenido buenos golpeos de balón. Ter Stegen ha sido el MVP, tíos, del partido, por algo ha sido, ¿no? El MVP Marc-André Ter Stegen. Pero bueno, en las finales o en los partidos ante máximos rivales, el portero tiene también mucha relevancia. Y Courtois no lo ha tenido y Ter Stegen sí. Courtois a lo mejor también estaba un poco de pretemporada, ¿no? Viendo el tercer gol. En fin, conclusiones las justas. Hay que analizar en frío. Sopa fría, es pretemporada. Es para coger forma, físico, dinámicas, sensaciones. Ya está. Sacar, de verdad, más conclusiones de esto. El Madrid, el año pasado y el anterior perdió ante el Barça. Y en un año, el anterior no ganó la Liga, y en el anterior ganó Liga y Copa de Europa. Es decir, son partidos que no tienen trascendencia con respecto a la temporada. Puedes hacer una pretemporada malísima, de verdad, o muy mala, no malísima, pero mala, y luego coger un avión y coger muy buenas sensaciones, simplemente porque esos partidos nos han dado, y viceversa. De verdad, chavales, vamos a quitarle valor a todo esto, intentar disfrutar de las cosas buenas. Es más sano y creo que de verdad está marcado dentro de la realidad. El Barça, por esto ahora no va a ganar la Champions, y el Madrid por esto ahora no va a ser el peor equipo del mundo. Ya os lo digo yo. En fin, me gustaría vuestro comentario al respecto. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué trascendencia le dais? A lo mejor os parece súper trascendente lo que ha pasado hoy. ¿No os va a dejar dormir? En fin, como digo, no me gusta perder ante el Barça. Me pone mal.
pero creo que hay que analizar en frío, y sobre todo partidos que no son oficiales y partidos que están hechos y giras que están hechas para lo que están hechas, tanto para Barça como para Madrid. Este partido, lo normal entre equipos top como son Madrid y Barça, con el volumen de ocasiones que ha generado el Madrid y el Barça, era para 7-3, 8-5, yo qué sé. El Madrid ha generado muchas más ocasiones, entonces miradlo así, porque es la realidad. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.